Este lunes 9 de diciembre, en tapa a tapa, concluiremos con la lectura y meditación del profeta Oseas. Vamos a empezar con el profeta Joel. También vamos a iniciar con dos libros del Nuevo Testamento, tanto la carta de Judas como el libro del Apocalipsis, y haremos también nuestro repaso de los Salmos 127, 128 y de Proverbios 29, verso 18, verso del 15 hasta el verso 18. Hoy es el día 344 de la serie que tiene como propósito acompañarte en tu lectura devocional diaria de la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola. Qué gusto que podamos juntos compartir la palabra de nuestro Señor. Dado que nos toca cubrir nuevos libros y concluir los que estamos leyendo, entonces me permiten empezar con el resumen breve de Oseas, y terminando este resumen voy a compartirles, terminando nuestra meditación de lo que leímos de Oseas el día domingo, vamos a compartir el resumen de Joel. Ya no haré ningún comentario de lo que nos toca leer de Joel hoy, porque pasaremos al resumen de la carta de Judas, de la que tampoco ya haré comentario porque es muy breve. Y pasaremos a la parte final de Salmos y Proverbios, y mañana compartiremos el resumen del libro de Apocalipsis, que también empezamos a leer hoy día lunes. En el caso de Oseas, estamos terminando el libro con mensajes que se dirigen tanto a Samaria como a Judá o a Efraín. Recuerden que el profeta usa nombres distintos: Samaria, Israel, Judá, Efraín. Son mensajes en general de juicio por la condición del pueblo, especialmente porque la idolatría de Samaria traerá como consecuencias que su ídolo, su dios falso, se ha conducido a Siria para que ellos sean avergonzados al verlo como es llevado cautivo, como cualquier objeto, como cualquier cosa. Observa el profeta la condición moral negativa del pueblo, lo cual también tendrá de parte del Señor una disciplina o un castigo. Pero hay un mensaje al final de esperanza, cosas nuevas, en los que el Señor va a bendecir las ramas que van a crecer, tendrá el olor fragante, Israel va a florecer, se va a extender, y los caminos del Señor se transitarán de forma recta y verdadera, caminando por ellos los justos. Pero ¿cómo pasamos de este camino de bendición a un antecedente de castigo y disciplina? El camino, el trayecto de la caída, el pecado, la disciplina, hacia la esperanza, se llama restauración. La tarea de la iglesia es restaurar. La palabra tiene como propósito restaurar tu vida. El Espíritu se mueve en ti para que restaures tu corazón, restaures tu vida. Y la restauración implica una sanidad de tu vida moral, de tu vida ética, de tus relaciones sociales, de tu economía, de tu vida personal, de tu vida familiar, de tu matrimonio si eres casado, porque el impacto de la gracia de la restauración de Dios afecta todo cuanto es el ser humano. No es solamente el aspecto espiritual de tu relación con Dios, sino todo lo que tú eres. Somos personas que no estamos divididos por compartimentos, estamos perfectamente integrados. Así que el impacto de la gracia de Dios es completo para todo el ser humano. Si lo necesitas, busca restauración de parte del Señor. Ahora bien, vamos al profeta Joel. Permítame un segundo.
Muy bien, estamos con el profeta Joel. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido dos poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor, pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas. Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse, y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina.
Luego, Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que Él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen. Y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel. Y ahora permítanme compartirles el resumen del libro de la carta de Judas. Hoy tenemos mucho material nuevo, pero qué bendición tan grande de que podamos tener para compartir material nuevo para nuestra edificación, para nuestra instrucción. Estamos ahora en la carta de Judas. Vamos a compartir el resumen que tenemos ya listo aquí. Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesús. El autor de este libro, que por cierto no se llama Apocalipsis, No, discúlpenme, pero por alguna extraña razón misteriosa compartimos el de Apocalipsis, debemos compartir el de Judas, que es el que nos corresponde. se nombra al principio. Apocalipsis, pero lo vamos a dejar hasta el día de mañana. Y hoy vamos nada más con Judas, que es muy breve, pero también vale la pena considerar. La carta de Judas, o más precisamente Judá, de acuerdo con la pronunciación de su nombre tanto en griego como en hebreo. Judá era uno de los 4 hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios. Ninguno de los hermanos siguió a Jesús como el Mesías antes de su muerte, pero después lo vieron resucitado y se convirtieron en sus discípulos.
Todos estos hermanos de Jesús eventualmente se hicieron líderes en las primeras comunidades de judíos cristianos. Judá era conocido como un maestro viajero y misionero, y esto nos provee el trasfondo para entender el propósito de esta carta. No sabemos a qué comunidad de iglesia en específico le escribió, pero lo más probable es que estuviera compuesta en su mayoría de judíos mesiánicos. Su estilo de escritura asume un profundo conocimiento de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también de otra literatura judía popular. Judas se ha enterado de una crisis que enfrenta esta iglesia, y esto nos ayuda a entender el diseño de la carta. Empieza con un cargo inicial, seguido por una larga advertencia y acusación contra los líderes corruptos que han influenciado a esta iglesia. Y luego, Judá cierra completando el encargo de lo que esta iglesia debe hacer. Judá comienza pidiendo a esta iglesia que luche por la verdadera fe cristiana. Él dice que su plan había sido escribir una obra más larga que explorara nuestra salvación compartida a través del Mesías. Pero ese proyecto, dice él, se retrasó cuando escuchó las noticias urgentes acerca de esta iglesia. Y así, él escribió esta profunda pero muy breve carta. Judá no empieza hablando de cómo ellos deben luchar por la fe. Más bien, él primero les explica el por qué. Es por los maestros corruptos que se han infiltrado en esta iglesia. Y él no ataca sus enseñanzas, sino su manera de vivir. Su transigencia moral es lo que te dice que tienen una mala teología. Primero que nada, ellos han distorsionado la gracia de Dios como una licencia para pecar. Ellos piensan que han sido perdonados y que ahora tienen el Espíritu de Dios, así que pueden hacer lo que quieran, especialmente en lo que se trata de dinero y sexo. Y entonces Judá dice que ellos están traicionando a Jesús al rechazar su autoridad y sus enseñanzas. Y Judá quiere que esta iglesia sepa que la aparición de estos maestros no es una sorpresa. Por ello, continúa con una advertencia más larga para que se mantengan alejados de ellos. El primero ofrece 2 grupos de 3 ejemplos del Antiguo Testamento. El primer trío es acerca de personas rebeldes, quienes en el pasado recibieron justicia divina. Los israelitas, que se rebelaron contra Dios en el desierto, obtuvieron lo que querían y murieron en medio de la nada. Él después habla de una historia acerca de ángeles que están aprisionados por su rebelión hasta que se enfrentan a la justicia de Dios. Él se está refiriendo a la interpretación de la historia en Génesis 6, ofrecida en la popular obra judía llamada Primera de Enoc, donde los hijos de Dios se interpretan como ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron sexo con mujeres y fueron juzgados por ello. Judá enlaza esta historia a su tercer ejemplo sobre la ruina de Sodoma y Gomorra en Génesis, donde hombres violentos intentaron tener sexo con ángeles enviados por Dios en forma de humanos. Ambas historias son acerca de la rebelión contra el orden de Dios que llevó a la inmoralidad sexual, y es precisamente de esto que los falsos maestros son culpables. Después de esto, Judá ofrece un ejemplo adicional de un popular texto judío llamado el Testamento de Moisés. Al igual que Enoc, este no era parte de las escrituras del Antiguo Testamento, sino que era un recuento creativo de los últimos días y palabras de Moisés, basado en Deuteronomio. En la sección que Judá cita, Moisés ha muerto y hay un ángel bueno, Miguel, que está refutando las acusaciones del diablo contra Moisés, pero decide dejarle la decisión final a Dios. Ahora, estas historias podrían parecerte un poco extrañas, pero para las personas que fueron criadas con esta literatura, las advertencias de Judas tienen mucho sentido. El comportamiento de estos líderes corruptos tiene raíces antiguas. Rebelión contra la autoridad de Dios, inmoralidad sexual, rechazo a los mensajeros de Dios. Y esto se conecta con el segundo trío de ejemplos. Se trata acerca de rebeldes que corrompieron a otras personas. Caín mató a su hermano, pero luego se fue a construir una ciudad donde reinó la violencia. Balán el hechicero no pudo maldecir a Israel, así que lo sedujo a la idolatría y a corrupción moral. Y luego Coré, el levita, quien dirigió una rebelión contra Moisés que terminó en desastre para otras personas. Judá concluye con un segundo trío, con una avalancha de imágenes del Antiguo Testamento para describir a los falsos maestros. Ellos son como los pastores egoístas de Ezequiel, o como las nubes sin agua de Proverbios, o como las furiosas olas de Isaías.
Su ensimismamiento traiciona su reclamo de ser seguidores de Jesús y crean caos a donde quiera que van. Judá concluye su advertencia citando otras dos advertencias, una antigua y otra reciente. La primera viene otra vez del popular libro de Primera de Enoc, que decía contener las visiones del antiguo personaje de Enoc en el libro de Génesis. Ahora, lo que es fascinante es que Judá cita al capítulo inicial de Enoc, que a su vez está citando alrededor de media docena de textos del Antiguo Testamento acerca del día final de la justicia de Dios sobre la maldad humana. Judá luego pone a la par de la antigua advertencia de Enoc una más reciente, proveniente de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, todos predijeron que falsos maestros se levantarían y distorsionarían las buenas nuevas acerca de Jesús. Y ellos mismos se estaban haciendo eco de la temprana advertencia de Jesús acerca de esto mismo. Así que esta iglesia ya no necesita convencimiento. Deben lidiar con estos falsos maestros. Por lo que Judá continúa hacia el encargo final. Él toma su línea inicial acerca de luchar por la fe y desarrolla cómo lograrlo mediante un genial grupo de metáforas. Él describe a la comunidad de Jesús como el nuevo templo de Dios, así que ellos deben construir sus vidas sobre el fundamento de la santísima fe que se refiere al mensaje central de buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Sobre ese fundamento, la iglesia debe edificarse a sí misma, mediante la dedicación a la oración y consagrarse al amor de Dios a través de la obediencia. Y la integridad de este edificio se mantendrá al estar alertas al regreso de Jesús, cuando traerá su justicia y misericordia. Y al hacer esto, se ayudarán unos a otros en permanecer fieles a Jesús. Judá entonces concluye adorando al Dios quien protegerá a su pueblo y los librará de caer alejándose de su gracia. La breve carta de Judá es poderosa y a la vez confusa para muchos lectores modernos, quienes se preguntan por qué el autor cita textos que hoy no se consideran parte de la Biblia hebrea, como Primera de Enoc o el Testamento de Moisés. Es importante recordar que la cultura judía de ese tiempo estaba inmersa en textos religiosos. Jesús, su familia y todos los cristianos judíos tempranos crecieron leyendo la Biblia hebrea junto con muchos libros que se basaban e inspiraban en las Escrituras. Y sabemos que había debates antiguos acerca de si estos libros debían ser considerados como escrituras o no. Pero a pesar de eso, siguen siendo importantes. Un libro no tiene que estar en la Biblia para decir un mensaje importante al pueblo de Dios, y así eran muchos textos judíos de ese periodo. Hoy se conocen como colecciones apócrifas, también conocidos como deuterocanónicos, junto con los pseudoepígrafos, y todos estos se preservaban y leían en las comunidades judías cristianas. Eran tratados con mucho respeto. Esto no significa que hubieran sido seleccionados como parte de la Biblia hebrea, pero sí son parte de la tradición bíblica. Y así Judá, que conocía a sus lectores, sabía que ellos valorarían las palabras de Primera de Enoc y las usó para comunicar su mensaje, que es este. La gracia de Dios a través de Jesús demanda una respuesta de toda la vida, no solo a sentir intelectualmente. Nota que Judá no critica ni se enfoca en la teología de los maestros, sino en su manera inmoral de vivir, la cual niega a Jesús. Así que Judá está aplicando aquí lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Si realmente me aman, obedecerán mis enseñanzas. Para los cristianos, la manera en que vives es el indicador más confiable de lo que realmente crees. Y de eso se trata la carta de Judas. Pequeña carta, pero como pueden observar, tiene mucha carne para reflexionar. Hoy también nos toca empezar con Apocalipsis. Mañana tendremos el resumen y de hoy solamente señalo que en el capítulo 1 y hasta el verso 20 es la introducción en donde se da a conocer Juan, que es el autor, que Jesús le ha revelado ese mensaje para que él a su vez lo comparta con las 7 iglesias de Asia. Ya veremos cuáles son. Y también que él se encontraba en Patmos alabando al Señor cuando llegó esta revelación para su vida y nos descifra 2 símbolos que ya aparecerán en los siguientes capítulos. Los candelabros y las estrellas referidos a las iglesias y a los ángeles de las iglesias o a sus pastores. Ya veremos la extraordinaria enseñanza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Por cierto,
que este próximo año 2025 terminaré la serie Todo Juan y vamos a estar una buena cantidad de meses leyendo y compartiendo el libro de Apocalipsis. Así que es muy bueno que en este final de año estemos introduciéndonos en la lectura de Apocalipsis. Solamente les recupero gotitas de miel del Salmo 127. Mensaje para nosotros. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. El Salmo 127 es el Salmo de la bendición de la familia. Y por último, de Proverbios, me encanta compartir este que dice la sabiduría del Señor, que el que obedece la ley es alegre. Así que cuando yo te pregunto, ¿quieres vivir con alegría? Obedece la ley. Que el Señor les bendiga esta semana muy ricamente. Aquí seguimos, hay mucho más por compartir. Hoy ha sido suficiente. Que Dios bendiga muy ricamente sus vidas y su semana.